Nos encontramos en la formación del Estado mexicano. El día de hoy vamos a desarrollar nuestra unidad número 2, que se llama Construcción del Estado mexicano. Vamos a analizar y vamos a platicar acerca de algunos acontecimientos importantes suscitados en estos periodos, como son la Revolución de Ayutla, la Guerra de Reforma y el Segundo Imperio Mexicano. Previamente habíamos comentado precisamente que el movimiento por medio del cual se derrota o se elimina esta dictadura de Antonio López de Santa Anna fue por medio de la Revolución de Ayutla, encabezado por Juan Álvarez como protagonista y apoyado por otros personajes como Ignacio Comonfort y Florencio Villarreal. El documento base de esta Revolución de Ayutla se llama Plan de Ayutla. Su objetivo era derrotar precisamente a Santa Anna y eliminar la dictadura eligiendo a un presidente interino, para lo cual inmediatamente que es derrotada esta forma de gobierno se convocan a elecciones y el Congreso Constituyente emite un documento que se llama la Constitución de 1857. Este documento realmente es muy importante para la historia de nuestro país porque ya por escrito garantizaba algunos derechos políticos como la libertad de expresión, de petición, de asociación, de tránsito. Asimismo, ponía las leyes al servicio de la libertad individual de nosotros, de las personas, y sobre todo promulgaba un derecho muy importante que es la igualdad. Y en el aspecto religioso ya no se mencionaba a la fe católica como credo del Estado, pero pues tampoco se declaraba abiertamente aún así la libertad de culto. De esta manera era la expresión de los grupos políticos liberales que plasmaron este documento, dejando atrás esa sociedad sin privilegios para todos y dejando atrás el máximo poder de la Iglesia Católica y del Ejército Mexicano. Obviamente, estos dos últimos grupos pues no fácilmente iban a dejar el poder y luego entonces planearon un nuevo levantamiento. ¿Cómo se llama el documento por medio del cual se desconocía el contenido de la Constitución de 1857? Aquí tenemos en pantalla el Plan de Tacubaya. Durante la emisión de este documento, de este Plan de Tacubaya, que fue emitido por Félix María Zuloaga, se desconocía efectivamente el contenido de la Constitución de 1857. Ya para este entonces era el presidente Ignacio Comonfort. Y dentro de una de sus principales contenidos de este documento, de este Plan de Tacubaya, era que se encarcelara a los impulsores de la Constitución del 57, que era uno de ellos, don Benito Juárez García. Y vamos a hablar entonces de lo que es la Guerra de Reforma. ¿Qué es la Guerra de Reforma? La Guerra de Reforma se puede definir, por lo tanto, como un conflicto armado que ocurrió en nuestro país con una duración de 3 años, de 1857 a 1861, donde ya se confrontaron abiertamente los dos grandes grupos políticos existentes, que eran los liberales y los conservadores. Unos, obviamente, estaban en contra de los privilegios de la iglesia y de los militares y los otros estaban a favor. Dentro de las leyes que se promulgan en este periodo, tenemos las que están acá en pantalla, son algunas de estas leyes de reforma. Por ejemplo, tenemos la Ley Juárez, que fue emitida por Benito Juárez García, cuyo contenido es la separación de la Iglesia y el Estado, la supresión de los privilegios del ejército y de la Iglesia
La declaratoria de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. También tenemos la ley Lerdo, que fue emitido por Sebastián Lerdo de Tejada, que decretó la expropiación de los bienes de la iglesia, bienes eclesiásticos, o sea que ya no iban a ser propiedad de la iglesia, sino que iban a ser propiedad del Estado mexicano. La ley Iglesia de José María Iglesias, que reguló el cobro de los derechos parroquiales. Ustedes saben que hasta el día de hoy, si te quieres bautizar, te quieres casar, quieres hacer tu primera comunión, tienes que pagar una serie de derechos, ¿no? En ese entonces, dentro de las reformas propuestas, era anular el cobro a las personas más pobres, o sea, a las personas que tenían lo indispensable para vivir, pues no se les iba a hacer el cobro de estos pagos por parte de la iglesia. Y tenemos también la ley La Fragua, que fue promulgada por José María La Fragua, donde se contenía precisamente la libertad de imprenta y que nadie podía ser molestado por sus opiniones personales. Algunas de las consecuencias, por lo tanto, que se pueden vislumbrar de esta guerra de reforma es que México financieramente se encuentra en ruinas, tiene deudas enormes para pagar. Por ejemplo, tenemos con los ingleses 69 millones, con los españoles 9 millones, 2 millones para Francia. Más o menos era la deuda externa, era de 80 millones de pesos, pero México no tenía dinero para pagar. Hubo por ahí la ilusión de un acuerdo ilusorio donde le daban chance al Estado mexicano de pagar posteriormente ese adeudo extranjero. Y digo ilusoriamente porque, bueno, el presidente Benito Juárez declaró una moratoria de 2 años en el pago de estas deudas, pero pues en octubre Francia, Inglaterra y España dijeron, no, páganos, y decidieron exigir el pago de sus deudas. Motivo por el cual en octubre de 1861 se llevó a cabo una convención en Londres en la cual se comprometieron esos países, Francia, Inglaterra y España, a enviar contingentes militares a México. La alianza tripartita de estos países que te menciono amenazaron al presidente Benito Juárez con invadir a nuestro país si no se saldaba por completo el adeudo. Obviamente, pues no había dinero para pagarles. ¿Cómo los iban a pagar? Juárez responde con un exhorto para lograr un arreglo amistoso. En un principio, pues ellos dijeron, vamos a platicar, vamos a ver qué sucede. Los representantes de España e Inglaterra aceptaron el convenio de pago, pero los franceses no estaban convencidos. Es entonces cuando don Benito Juárez creó un ejército que se denominó el Ejército de Oriente y designó al general Ignacio Zaragoza al frente de este. Y vamos a estar en presencia de 2 grandes batallas que se llevan a cabo en nuestro país, que es la batalla de las Cumbres y la batalla de Puebla. El 28 de abril tuvo lugar la primera batalla bélica del Ejército de Oriente contra la columna de soldados franceses, que sirvió más que nada para darle experiencia al bando mexicano en este rubro de batalla, ¿no? Francia toma el control y se quedan teniendo el control, manteniendo aislado al centro de México. Posteriormente, el 5 de mayo de 1862, se llevó a cabo una de las más duras batallas en la historia de nuestro país, que es la que ustedes conocen como la Batalla de Puebla, donde los franceses terminaron por retirarse, y esta batalla de Puebla es muy importante porque se convirtió en un fuerte símbolo de la resistencia y del poder mexicano. Obviamente los franceses no se quedaron ahí muy felices y contentos por haber sido derrotados, ¿verdad? Procedieron a reforzar su ejército con más y más soldados y marcharon nuevamente hacia la Ciudad de México.
esta vez sin pasar por Puebla. Después de su éxito al llegar a la Ciudad de México, los franceses proclaman el Segundo Imperio Mexicano, ya que tenemos a dos de los personajes que van a estar resaltando en este periodo. ¿Por qué? Porque por una parte tenemos en el gobierno a Benito Juárez García y por otra parte tenemos a este personaje, a Maximiliano de Habsburgo, que pues era el representante del Segundo Imperio Mexicano. Este personaje, Maximiliano de Habsburgo, que era el archiduque de Austria, aceptó el ofrecimiento que le realizaron los conservadores mexicanos para ocupar el trono de México. Lo engañaron, le dijeron que los mexicanos estaban de acuerdo y que todos estaban esperándolo, muy felices y muy contentos de tener a su emperador aquí. Luego entonces, él viene ilusionado a gobernar en un país que obviamente pues no estaba preparado para recibirlo. Y aquí tenemos unos documentos importantes que se llaman Tratado de Miramar, que es el documento mediante el cual Francia se comprometía a respaldar al imperio de Maximiliano durante 6 años con un apoyo militar, dándole por ahí unos 25,000 soldados que paulatinamente se irían reduciendo, y a su vez el Segundo Imperio Mexicano se comprometía a pagar los gastos que se crearan con motivo de la intervención y además reconocía todas las deudas con los acreedores franceses, y el gobierno de Maximiliano se debía de llevar a cabo por una línea liberal. Sin embargo, el gobierno, la gestión de este personaje resultó ser demasiado liberal para los conservadores y demasiado conservador para los liberales. Pero en algunos puntos positivos durante este periodo, por ejemplo, el emperador decidió que no devolvería los bienes que se habían expropiado de la iglesia, defendió varias de las ideas políticas propuestas por los liberales, como las reformas agrarias, la libertad de la religión, la exención del derecho a voto. Laboralmente restringió las horas del trabajo, abolió el trabajo de los menores, y realmente estaba interesado en las condiciones de vida de los indígenas en las haciendas. Obviamente, los conservadores no lo querían porque lo veían como un traidor, y los liberales pues tampoco lo querían porque ellos ya tenían a Benito Juárez, que era su representante. Gastó muchísimo dinero en obras como la remodelación del castillo de Chapultepec o la Avenida de los Emperadores, que hoy se conoce como la Avenida de la Reforma. Poco a poco las tropas republicanas al mando de Benito Juárez arrinconaban más y más al ejército de Maximiliano hasta que fueron sitiados y finalmente Maximiliano y sus generales leales fueron ejecutados en el Cerro de las Campanas, dando fin al Segundo Imperio, que era el imperio de Maximiliano de Habsburgo. El cuerpo de Maximiliano es enterrado entre sus antepasados en la cripta imperial de la iglesia de los capuchinos en Viena. Haremos entonces nuestro aprendizaje del día de hoy, reiterando que ya para este periodo histórico los liberales comenzaron a reorganizar el gobierno, reinstauraron nuevamente lo que es la república, pero aún entre los mismos liberales, que eran los que estaban en el poder, comenzaron a haber pugnas internas entre ellos mismos, surgiendo varios poderes de varios partidos entre ellos mismos, como son los lerdistas, los porfiristas y los juaristas. Gracias por su atención.